Estas fechas son muy significativas por ser 16 de septiembre, pero además porque se cumple el 27, el bicentenario de la independencia de México. Y pues hay que aprender las lecciones de la historia y actuar en consecuencia para construir un futuro independiente de México. El 27 de septiembre del 2021 conmemoramos el bicentenario de la consumación de la independencia de México, proceso que llevó a su reconocimiento internacional, pero que fue largo, sinuoso, con altibajos, flujos y reflujos. México se formó en medio de la resistencia y sublevaciones de los pueblos originarios contra la invasión española, en la lucha secular de trabajadores, artesanos, campesinos, mujeres y el pueblo todo, y así se fue forjando una nueva nación, México, que se desarrolló junto con las naciones originarias que siguieron existiendo. Unidos formaron un país que se separó del Imperio Español. Durante el dominio colonial, según los invasores extranjeros, la soberanía recaía en el rey de España. Pero a principios del siglo XIX ya había mexicanos que sostenían firmemente que el origen de la soberanía recae en el pueblo, quien la depositaba en el soberano. Pero sucede que en 1808, tras la invasión francesa a España y la traición de sus reyes, que abdicaron vergonzosamente en Bayona, ya no había soberano en ese país y por lo tanto tampoco en sus colonias. Así inició el movimiento de independencia en toda Latinoamérica. Aquí, al saberse, aquí en lo que hoy es México, al saberse el 13 de junio de ese año, 1808, que los reyes Carlos IV y su hijo Fernando habían abdicado y que la Nueva España ya no tenía soberano, se abrió la posibilidad de hacer realidad la aspiración de tantos mexicanos por conquistar la soberanía y con ella la independencia. El 19 de julio de ese mismo año, Primo de Verdad expuso públicamente en el Ayuntamiento de la Ciudad de México la idea de que originalmente la soberanía reside en el pueblo que la deposita en el soberano, pero al no haber rey en España, debería regresar al pueblo. Por otro lado, ese día, a nombre del Ayuntamiento de México, Juan Francisco Azcárate publicó la representación del ayuntamiento en cuyo texto se argumenta que por ausencia del rey, donde reside la soberanía reside en los tribunales superiores que administran la justicia y en los cuerpos que llevan la voz pública. De esta manera proponían la constitución de una junta gubernativa provisional y autónoma de la Nueva España. Por su lado, la Real Audiencia, como representante máximo del poder hispánico, se opuso a esta postura, considerándola una usurpación del poder real por las instituciones novohispanas. El 24 de junio, Fray Melchor de Talamantes presentó un escrito sobre la formación de un Congreso Nacional del Reino de la Nueva España. Entre los criollos, aquí tomó mucha fuerza la idea de establecer un gobierno autónomo que no dependiera de la Junta de Sevilla, allá en España, que se formó en la península ibérica luego del levantamiento de los patriotas españoles el 2 de mayo en Madrid en contra de los invasores franceses. El ayuntamiento solicitó una nueva junta de cabildo y que se celebró el 9 de agosto, misma que fue presidida por el virrey José de Iturrigaray.
Además de los miembros del ayuntamiento, estuvieron presentes el arzobispo y los inquisidores. El síndico Primo de Verdad pronunció un discurso y defendió la idea de que, en virtud de haber desaparecido el gobierno de la metrópoli, el pueblo, fuente y origen de la soberanía, debería reasumirla para depositarla en un gobierno provisional que ocupara el vacío ocasionado por la ausencia del rey Fernando VII. Los españoles, encabezados por los oidores de la Real Audiencia, se opusieron furiosamente a estas medidas, pero Francisco Primo Verdad y Fray Melchor de Talamantes habían planteado ya la tesis que decía que ni la audiencia ni el virrey podían oponerse porque carecían de facultades legislativas y de todo género, pues no obran en nombre del pueblo, sino del rey, cuya autoridad representaba. Y habiendo desaparecido éste, no podía subsistir. En tales circunstancias, la representación nacional corresponde al pueblo, decían. Los oidores peninsulares rechazaron con indignación la propuesta de Primo de Verdad, acusándolo a él y a sus compañeros de sediciosos y subversivos. El inquisidor Bernardo Prado y Ovejero declaró que habían incurrido en herejía y anatema. La confrontación y el antagonismo entre los peninsulares y los mexicanos se profundizó. El ayuntamiento dispuso que el virrey José de Iturrigaray, aquí en la imagen vemos al virrey Iturrigaray y a Francisco Primo Verdad, vestido de azul, entonces que el virrey siguiera en funciones, ante lo cual este tuvo una posición ambigua que despertó la desconfianza de los españoles, quienes durante la noche del 15 al 16 de septiembre de 1808, organizaron un golpe de Estado. A la medianoche, Gabriel Yermo, rico hacendado español, organizó a 300 hombres armados que asesinan a los guardias y entran a palacio para detener en su alcoba al virrey y a su familia. Luego de esta acción violenta, impusieron como gobernante espurio al anciano Pedro Garibay, y desataron la represión, apoyado siempre por la Inquisición. Apresaron a Francisco Primo de Verdad, a Francisco Azcárate, a Fray Melchor de Talamantes, a José Belles Cisneros, abad de Guadalupe, al canónigo José Mariano Beristain, a Francisco Cisneros y a José Antonio del Cristo, acusándolos de libre pensadores. En la imagen vemos al virrey usurpador Pedro Garibay y en la otra a Francisco Primo de Verdad. El 10, Fray Melchor de Talamantes murió, fue hecho prisionero y murió en su prisión allá en Veracruz, en San Juan de Ulúa, mientras que Primo Verdad fue encontrado muerto en su celda del Palacio del Arzobispado. Aquí vemos la imagen. Las autoridades declararon que se trató de un suicidio, cuando en realidad lo ahorcaron en su celda. Nadie creyó la versión oficial. También asesinaron a otros de sus compañeros. Cuando tras aprobarse las leyes de reforma, el Palacio del Arzobispado fue nacionalizado, en la parte del edificio en que se ubicaban las cárceles, que se habían convertido en viviendas particulares en la propiedad del abogado Joaquín María Alcalde, su comedor, que se ubicaba donde había sido el calabozo donde murió Verdad, cuando se abrió este espacio, en uno de los muros había un agujero de un gran clavo con un letrero que indicaba que ahí había sido colgado Primo de Verdad y encontraron señales en la pared de sus últimas convulsiones que hizo con uñas y pies en el muro, en medio de su agonía y lucha por sobrevivir. De esta forma fue como se reivindicó por primera vez en nuestra tierra el concepto de soberanía popular, que lleva necesariamente a la soberanía nacional.
2 años después del golpe de Estado español, inicia la lucha popular para alcanzar la soberanía, encabezada por don Miguel Hidalgo y Costilla. A 200 años de la primera declaración de la soberanía popular, hoy se reconoce abiertamente que ésta reside esencial y originalmente en el pueblo, según el artículo 39 de la Constitución. En aquel 1808 se vivió el preámbulo de la lucha por la independencia, que asomaba con fuerza desde mucho antes, ya que las condiciones a nivel nacional maduraban desde hace décadas. Los pueblos originarios sostuvieron más de 100 rebeliones a lo largo de 300 años que tuvo el colonialismo español. Allá en el siglo XVIII se insurreccionaron yaquis y mayos de 1740 a 1750. Se rebelaron también los pimas, sobas y pápagos en 1751. Este levantamiento fue dirigido por Ocapacigua, conocido como Luis de Saric. Luchaban por tierra y libertad y no aceptaban irse a recluir a las misiones. En esos mismos años se insurreccionan apaches y comanches de 1755 a 1752 y también se rebelan los seris aliados a los pimas, que se volvieron a alzar en 1776, concluyendo la sublevación en 1767, pero solo por unos meses, porque al año siguiente se recrudeció su lucha aliados a los pimas. Mientras tanto, en la península de Yucatán estalló la insurrección de los pueblos originarios mayas, dirigidos por Jacinto Caneco. En 1770 se alzaron los subapúas y los indios de la misión de Todos los Santos en Baja California. En 1774, los apaches atacaron el presidio de Tubac y al año siguiente comenzó la rebelión de los indios de la misión de San Diego, California. Por otro lado, en el centro del país estallaron sucesivas rebeliones en 1762 en Yautepec, Guanajuato y Puebla. Es en esa época cuando los trabajadores entran en escena, pues los mineros se insurreccionaron en 1757 contra Pedro Romero de Terreros, su patrón, que por cierto es el fundador del Monte de Piedad. Y luego en 1766 hubo un tumulto de los mineros en Guanajuato y posteriormente se dio otra rebelión en Real del Monte. Posteriormente, en 1778, hubo otro motín de mineros y otra revuelta en Izúcar, Puebla. Los mineros siempre han estado a la vanguardia de las luchas, tanto en la independencia, en la revolución, y actualmente también hay una lucha de mineros en nuestro país. Simplemente recordemos la de los mineros de Cananea actualmente. También desde fines del siglo XVIII se sucedieron las conspiraciones. En México se descubrió en 1776 la de Juan Guerrero, que tenía el fin de liberar a los indios de los tributos y derrocar al gobierno virreinal. En 1779 se descubrió la conspiración de los machetes, dirigida por Pedro de la Portilla, que preparaba una revolución. Los conjurados permanecieron presos hasta la consumación de la independencia en 1821. En Tepic, el indio Mariano, que conspiraba para restablecer el poder de los pueblos originarios en el Anáhuac, comenzó a actuar. Los participantes fueron tantos que cuando se les aprendió, no cupieron en la cárcel y ocuparon todo un convento. De todas formas, contra viento y marea, Mariano logró levantar al pueblo de Santa Fe en esa época. Al mismo tiempo hubo otra sublevación en Nayarit. Luego de la declaración de la soberanía de 1808, se descubrió al año siguiente, en 1809, la conspiración de Valladolid. Entonces, como vemos, México era un hervidero
y había un descontento generalizado. Lo que hacía falta era unir a todas esas luchas aisladas en una lucha nacional. También a nivel internacional, en aquella época bullían en el extranjero tiempos de cambio desde el estallido de la Revolución Francesa de 1789 a las luchas en nuestro continente, donde Estados Unidos declaró su independencia de Inglaterra en 1776, y en Haití fueron pioneros. Jean-Jacques Dessalines promovió la independencia de su nación, que fue liberada por esclavos negros, y abolieron la esclavitud en 1804, por primera vez en toda América. Además, establecieron una república negra. Dessalines fue asesinado en 1806 como venganza porque promovió una audaz reforma agraria. Dio un gran ejemplo mundial Haití al independizarse de Francia y liberar a los esclavos, lo que causó un grave disgusto a las potencias. Todavía hasta la actualidad Estados Unidos se ha dedicado a hacerle la guerra a Haití, que como todos sabemos hoy es un país devastado. En el continente también había muchísimas luchas. De 1780 a 81 se levantaron los pueblos quechua y aymara, lideradas por Tupac Amaru II en el Cusco, Perú. A su vez estalló la revolución de los comuneros en Socorro, actual Santander, Colombia, además de efectuarse la guerra de Arauca, en la que el pueblo mapuche había detenido el avance español por más de 2 siglos. Por su lado, en la madrugada del 3 de agosto de 1806, Francisco Miranda y sus soldados izaron por primera vez la bandera tricolor venezolana en lo alto del Fortín de la Vela. En todas partes se alzaba la oleada revolucionaria. En México hacía falta un levantamiento generalizado y la unión de todas las luchas aisladas, y ese fue el objetivo de Miguel Hidalgo y Costilla y de los patriotas y las patriotas que iniciaron este movimiento. En 1810, tras ser descubierta la conjura de Querétaro, alertado el cura e impulsado por Josefa Ortiz, quien lo instó a él y a los patriotas a iniciar la lucha de independencia en Dolores Hidalgo. Esta estalló en la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Tras 11 años y 11 días de lucha, se consumaría la independencia de México, de 1810 a 1821. La lucha por la independencia que inició Miguel Hidalgo significó una profunda revolución popular que reivindicaba a los indígenas y su lucha por la tierra, que les fue arrebatada desde la invasión europea. Hidalgo y José Ortiz tomaron la iniciativa en la preparación de la conspiración. Se buscaba un levantamiento nacional para derrocar al gobierno virreinal al grito de abajo el mal gobierno, abajo los gachupines, en contra de la esclavitud, las alcabalas, los monopolios. En un principio, por táctica, no se mencionó al rey. Esto lo haría Morelos en el Congreso de Chilpancingo, repudiando a la monarquía española y declarando la independencia el 9 de noviembre de 1803. En realidad, Hidalgo desde el inicio quería una independencia total. Esto nos lo cuenta Mariano Jiménez en su juicio antes de morir. Él murió fusilado junto con Hidalgo Allende Aldama. Él comentaba que Hidalgo estuvo siempre por la independencia. Era Allende el que quería seguir reconociendo a Fernando VII. Hay una carta del 31 de agosto de 1810, donde Iturbide le dice a Hidalgo que por el momento no había que atacar al rey para no causar descontento o división. Pero Hidalgo, de hecho, en su primer documento impreso en Guadalajara, escrito en Valladolid e impreso en Guadalajara, en su primer manifiesto a la nación, no menciona a Fernando VII.
Hidalgo estaba por la independencia desde el principio. Hidalgo preparó esta lucha durante décadas. Siempre se ligó a los indígenas. Él de niño convivió con indígenas huachicoles y con pames. Aprendió a hablar náhuatl, purépecha y ñacñú. Ahí en la región donde él vivió, en Pénjamo, había muchos pueblos originarios. Durante décadas desarrolló proyectos productivos, buscaba la soberanía económica y la sustentabilidad. En las comunidades desarrolló ramos agrícolas e industriales, talleres textiles, alfarería, curtiduría de pieles, criaderos de abejas, ladrilleras. Él buscaba tener un proyecto en cada comunidad para que fueran autosuficientes. También impulsó fábricas de loza, cultivó viñas, moras y lino. Ya en el movimiento insurgente les devolvía a los pueblos originarios la tierra que se les había arrebatado por parte de los españoles. Fomentó el arte, la cultura y en sus tertulias que él organizaba difundía la idea de la independencia. Él trabajó décadas para tal propósito y cuando se lanzó a la lucha lo siguieron pueblos enteros. Su acción fue largamente preparada. Es muy mentirosa esta imagen que ponen de él, como de un viejito loco que de repente se avienta como el Warrior. No, él lo preparó muy, muy bien. En la noche del 15 de septiembre, fue Miguel Hidalgo quien con valentía convenció a sus compañeros y se puso en acción para movilizar al pueblo, llamándolos a coger gachupines. Porque resulta que Allende y Aldama, al verse descubiertos, en un primer momento quisieron huir, ya que el coronel Narciso de la Canal, bajo cuyas órdenes servían, les dio oportunidad de escapar. En efecto, cuenta Pedro García, que participó de estos eventos, fue testigo presencial, que al recibir de la Canal órdenes de Querétaro para que apresara a Allende, mandó a Aldama avisarle inmediatamente ofreciéndole un pase para salir del país y así tener la oportunidad de escapar. Los oficiales se sentían que no estaban preparados para resistir al ejército realista por la precipitación de los acontecimientos. Pero Hidalgo contaba con un arma, apelar al pueblo y al amanecer, y este fue el recado que le dio José Ortiz, que empezaran de inmediato. Y al amanecer dio inicio la lucha por la independencia, levantando al pueblo que en pocas horas reunió un ejército de cientos de hombres. Es falso que Hidalgo no tuviese un plan, sí lo tenía, pero lo acusaban de fomentar la anarquía y el caos, como si su lucha no tuviera un cauce. Las fuerzas insurgentes no constituían al principio un ejército propiamente dicho, era más bien una masa desorganizada de pueblos originarios, campesinos pobres, trabajadores urbanos sin experiencia, disciplina ni conocimientos militares, armados muchos de ellos con palos, flechas, hondas y lanzas. Los contingentes propiamente militares eran muy pequeños y solo unos cuantos oficiales los comandaban. En estas condiciones, los insurgentes salen de Dolores con 600 hombres que al llegar a San Miguel ya eran 5,000. En Celaya el ejército insurgente suma ya los 20,000 elementos. En Guanajuato los rebeldes son ya casi 40,000. Por cierto, se acusa a los insurgentes por la mortandad que hubo en la Alhóndiga de Granaditas, pero este es totalmente falso, porque Hidalgo le escribió 2 cartas a Riaño, que era el comandante realista, para que se rindieran, y luego estando ya rodeada la Alhóndiga, Riaño empezó a atacar, él empezó a disparar, mató como a 3,000 insurgentes antes de que el Pípila, que sí existió, dicen que no, pero se llamó Juan José Reyes, incendiara la puerta, y así fue como la gente entró a la Alhóndiga. Pero el que provocó que se agravara esta batalla fue el español Riaño. Bueno, el comandante de los realistas, aunque él había nacido, él era criollo de aquí, de estas tierras. En el Cerro de las Cruces ya llegaban a 80,000.
De modo que si observamos en el Bajío, todos los pueblos se levantaban al paso de los insurgentes. Hidalgo reivindicó el derecho del pueblo a la insurrección y propició un levantamiento popular haciéndose eco de las demandas indígenas. Fue portavoz del pueblo. Mientras que Allende no le gustaba. Allende era un criollo muy rico. Ellos querían dar un golpe palaciego y no querían una revolución popular. De modo que siempre hubo una contradicción entre Allende y Miguel Hidalgo. El plan de Hidalgo era establecer un congreso compuesto por representantes de todas las ciudades y villas y lugares del país para establecer un gobierno representativo al frente de la nueva nación, buscando emitir leyes suaves, benéficas y acomodadas a las circunstancias de cada pueblo, desterrando la pobreza, evitando el saqueo de las riquezas, fomentando la producción y el desarrollo industrial, de modo que claramente buscó la soberanía económica, no solo la soberanía política. De inmediato comenzó la campaña para desprestigiar a Hidalgo, distorsionar su proyecto y atemorizar a la población. Las autoridades coloniales publicaban libelos que distribuyeron por miles. Eran firmados por seudónimos como un doctor mexicano, el duranguense, el mexicano, Miguel Anticostilla, o firmadas simplemente con las iniciales. A.B. T.C. etc. Estos libelos lo acusaban de asesino, que su imagen era la de un loco y un monstruo, que tras de él vuelan hombres perdidos, confusos y aturdidos. Incluso decían que su fin era acabar con todos los indios y con todos los criollos para que después entrara Napoleón, el francés, a gobernar la Nueva España. Así es como trataban de desprestigiar a toda costa a Hidalgo y a los insurgentes a los ojos del pueblo. Una vez consumada la independencia, nadie pudo negar el papel que jugó su iniciador, pero sus enemigos durante los años subsiguientes continuaron concentrándose en descalificar la personalidad de Miguel Hidalgo, el carácter de su lucha por la soberanía, los métodos que siguió y sobre todo el que haya escogido la vía revolucionaria apoyándose en el pueblo llano, a lo que llamaron anarquía. A Hidalgo se le ha calumniado, que por qué no tomó la capital teniéndola enfrente. Veamos, tras la victoria en el Monte de las Cruces, no tomó la Ciudad de México porque aún no daba a conocer su programa de lucha por la independencia y contra los monopolios. Hasta ese momento se les pintaba a los insurgentes como una turba de malvivientes saqueadores y no se conocían sus ideales. No había todavía derogado los tributos ni las alcabalas, acababa de abolir la esclavitud una semana antes. Entonces su lucha no era conocida, sobre todo su programa de lucha. Fue en Guadalajara, el 6 de diciembre de 1810, sitio donde contó con una imprenta para dar a conocer el diario de la rebelión, y el 20 de diciembre comenzó a publicar El Despertador Americano. Entonces ahí se dio a conocer el por qué luchaban los insurgentes. Hidalgo fue el primero en América continental en abolir la esclavitud. Ya vimos que Haití fue antes en las Antillas, pero en el continente fue Hidalgo. Y esto lo hizo 44 años después de que Estados Unidos había independizado, en 1776, y siguió la esclavitud. Y todavía después de 1810 en Estados Unidos siguió 55 años la esclavitud. De aquí podemos comparar a Miguel Hidalgo, que lo primero que hizo fue abolir la esclavitud con los padres de la, como llaman, los padres de la nación gringa, que bueno, en realidad los verdaderos padres son los pueblos originarios, pero bueno, Washington, Jefferson, etcétera, que eran esclavistas, tenían esclavos. Es más, Jefferson tenía hijos esclavos porque había tenido hijos con sus esclavas y seguía teniéndolos en la esclavitud. Pero estamos en el Monte de las Cruces. En esa batalla se disgregó la mitad del ejército de Hidalgo. Hidalgo no tenía municiones y en la capital el virrey estaba preparado
para resistir, mientras que Calleja ya había salido de San Luis Potosí para combatirlo por la espalda. Si hubieran atacado la capital, el ejército insurgente hubiera quedado entre dos fuegos. Además que en la capital no hubo una rebelión popular como sí lo hubo en el Bajío. Hidalgo lo que promovía era un levantamiento nacional y había enviado suyos a todo el territorio para organizar una rebelión general. Es falso el cuento de que Hidalgo y los insurgentes tenían la capital en sus manos y se retiraron sin motivo. Y más falso el que se retiraron para que no hubiera saqueos, porque posteriormente cuando tomaron Guadalajara no hubo ningún saqueo. El ejército insurgente hubiese quedado entre dos fuegos, y esto lo sabía bien Hidalgo. Por su parte, Allende, él sí quería atacar la capital, se enojó muchísimo con Hidalgo cuando él ordenó retirarse y seguir dando la lucha para estar en mejores condiciones. Hidalgo, cuando fue hecho presidente, bueno, otra de las calumnias es de que Hidalgo se arrepintió. Cuando fue hecho prisionero, durante 3 meses le insistieron que se retractara y no lo hizo. Y al no lograrlo, lo que hicieron fue, un año después de su muerte, en octubre de 1812, presentar una carta supuestamente firmada el 18 de mayo de 1811, cuando, por cierto, su proceso estaba cerrado. Esta carta es muy ajena a él en forma y fondo, nunca se enseñó el original, ni copia certificada del documento. Claro, era falso. No olvidemos que en julio, Hidalgo, antes de morir, ratificó su justificación para rebelarse. Años después calumniaron a Morelos igual, con su supuesto arrepentimiento. Esta era la táctica del virrey para desmoralizar a los insurgentes. Como ya vimos, Hidalgo buscaba establecer un nuevo régimen, elegir un congreso compuesto por representantes y lograr la independencia, no solo política, sino también la independencia económica, fomentando la producción y el desarrollo industrial. Tras el fusilamiento de Hidalgo, Allende, de Aldama, de Mariano Jiménez, quedó al frente Ignacio López Rayón, quien había logrado escapar a esa fatalidad, y convocó a los insurgentes a reunirse en Zitácuaro para formar la primera Suprema Junta Nacional Americana. Pero López Rayón tenía un espíritu conciliador y buscó negociar con Calleja para establecer un congreso que detentara el poder a nombre de Fernando VII. Pero fue José María Morelos quien, buscando una transformación profunda, comenzó a encabezar la lucha práctica y teórica, organizando el Congreso de la Anáhuac, en el que se declararon la independencia. Se estableció que la soberanía dimana del pueblo y ésta la deposita en el Congreso, rompiendo abiertamente con la monarquía española y las viejas instituciones, aboliendo la esclavitud y las alcabalas. Y además siguió con la línea de devolver la tierra a los pueblos originarios y propuso nuevas instituciones, inaugurando así el espíritu republicano. Esto enfrentó gran oposición, incluso dentro de las mismas filas de los insurgentes, porque López Rayón había seguido defendiendo la permanencia del rey Fernando VII. Por eso él llegó tarde al Congreso de Chilpancingo. Él llegó hasta el 2 de noviembre, siendo que empezaron a sesionar el 13 de septiembre, y además él se negó a firmar la Constitución de Apatzingán, que es la constitución donde se declara una república a nuestro país. La Constitución de Apatzingán es la primera en el México independiente
que erigió al país en una república. Morelos lo sacrificó todo en defensa del Congreso al que defendió hasta el último instante de su vida. De hecho, lo hicieron prisionero para cubrir la huida de los diputados del Congreso. Una vez prisionero el 5 de noviembre de 1815, fue sometido a cárcel, juicio y tortura, pero no se quebró. Querían también que se retractara, no lo hizo. Lo juzgaron las jurisdicciones unidas el 22 y 23 de noviembre, pero al no lograr nada, lo someten a otro juicio más, ahora con la Inquisición, para que se arrepintiera a toda costa, y no lo lograron nunca. Todavía después insistieron y realizaron el interrogatorio de la Capitanía General el 30 de noviembre y 1 de diciembre. Como Morelos no cedió, desesperados le exigen que para ser confesado antes de morir, Morelos, como todos sabemos, era sacerdote, era creyente de la religión católica y como tal quería morir confesado, y entonces lo amenazaron de que si no le escribía una carta al virrey, no lo iban a confesar antes de morir. Entonces, de mala gana y burlándose, Morelos le escribe al virrey, pero adivinen qué día, el 12 de diciembre, que era el día de la Guadalupana, que era el símbolo de la independencia. El símbolo de la independencia para los insurgentes era la Virgen de Guadalupe y la Virgen realista era la Virgen de los Remedios. Entonces, el haber escrito la carta ese día era una burla de Morelos, y además no les dio más que información banal, pura paja, una docena de datos intrascendentes y además probablemente falsos y ridículos, burlones, como por ejemplo que por Acapulco guardó en un charco cobre en barra, sin decir ni dónde, que enterró acero y estaño y plata del lado derecho del río Grande, imagínense, del lado derecho de un río, que eran de kilómetros, ¿no? O que conseguía plomo cerca de Mezcala, todo impreciso y además no comprometía a nadie. Lo fusilaron el 22 de diciembre de 1815 y como no se retractó ya muerto, el 26 de diciembre, 4 días tenía de muerto, publicaron una supuesta carta de retractación muy ajena a su estilo, ideas y expresiones, y divulgaron que se había arrepentido. En la Gaceta fue la gran noticia, Morelos se arrepintió. Todavía hoy hay muchísimos que repiten el invento de los españoles, entre ellos muchos connotados intelectuales siguen repitiendo este chisme del virrey Calleja. Pero sabemos que Morelos fue de una sola pieza. Tras la muerte de Miguel Hidalgo y de Morelos, la lucha siguió adelante. En 1815, Guadalupe Victoria ya tenía el total control de la carretera que unía Veracruz y Jalapa, fortificado en el puente de El Rey, y era un constante dolor de cabeza para las tropas realistas. En el sur estaba combatiendo Vicente Guerrero, y la lucha seguía en muchos puntos del país, también seguía en pie de lucha Nicolás Bravo. El nuevo virrey Juan José de Ruiz Apodaca, que llegó en 1816 para relevar a Calleja, y que sería la postre, el último virrey Apodaca, ofreció el indulto a los insurrectos. Hubo muchos que se indultaron, aunque algunos, aunque indultados, siguieron clandestinamente luchando en secreto. Así, miles de insurgentes seguían en la lucha en condiciones muy difíciles. Francisco Javier Mina es el español que llegó a apoyar la independencia el 11 de abril de 1817 y murió fusilado el 11 de noviembre del mismo año. Siempre fue apoyado por Pedro Moreno, quien murió en combate el 27 de octubre del 17. Y como siempre fueron determinantes la lucha de Gertrudis Bocanegra, fusilada por los realistas en Pátzcuaro,
Gabriela Carrasco y muchas mujeres como Antonia Nava, la generala, Ángeles María Herrera, Luisa Martínez, Fermina Rivera. Muchas patriotas murieron fusiladas o en batalla y pocas vieron el triunfo. Algunas sí lograron saborear la victoria, como Antonia Nava, la generala, allá por Guerrero. Ella comenzó a luchar con Morelos y luego con Guerrero. Rita Pérez y Leona Vicario, la primera periodista de México, siempre atenta de la difusión de ideas, informaciones, análisis. Ella colaboró en el Correo Americano del Sur y llegó a escribir para periódicos como el Ilustrador Americano, el Ilustrador Nacional y el Seminario Patriótico Americano. Su labor intelectual fue muy grande, así como su influencia ideológica. No es reconocida porque en aquella época la mujer la hacían a un lado, pero dentro de todos los documentos del Congreso Chilpancingo que redactó Andrés Quintana Roo, su esposo, y Morelos, está la influencia, la idea y la creatividad de Leona Vicario. Fueron 11 años, 11 días de lucha. Agustín de Iturbide combatió ferozmente a Hidalgo en el Cerro de las Cruces y en la trágica batalla de Calderón, donde Hidalgo perdió su ejército. Y Iturbide fue el realista que derrotó a Morelos en la crucial batalla de Valladolid en diciembre de 1814, que inició su declive. Iturbide se hizo conocido porque reprimía brutalmente a la población que apoyaba a los insurgentes, siempre apoyado por militares como Anastasio Bustamante. De hecho, centenares de mujeres e hijas de los insurgentes fueron fusiladas o apresadas por Félix Calleja y por Agustín de Iturbide, acusadas de tener una relación familiar con los rebeldes, como si eso fuera un delito. Era práctica común los ajusticiamientos masivos como el realizado por Iturbide en Guanajuato. Y además se ganó la fama de corrupto, al grado que fue castigado por el virrey Apodaca a fines de 1816. Ese feroz enemigo de la independencia actuaba en conveniencia propia y defendía los intereses de los españoles y de la élite de grandes propietarios criollos. Siempre habían combatido la independencia los ricos terratenientes criollos y los españoles con grandes fortunas, pero se sintieron amenazados cuando en 1820, allá en España, triunfó Rafael Riego e impuso de vuelta la Constitución de Cádiz que Fernando VII había derogado. Ellos no querían que aquí hubiese libertades, defendían al viejo régimen y sus privilegios. Para evitar la aplicación de la Constitución liberal, consideraron conveniente, ahora sí, separarse de España, aprovechando el movimiento patriótico. Agustín de Iturbide, luego de ser derrotado por Vicente de Guerrero el 2 de enero de 1821 en Zapotepec, lo buscó posteriormente en Acatempan para proponerle unir fuerzas y convinieron el 10 de febrero en el plan de Iguala, con el fin de consumar la independencia de México. Guadalupe Victoria se sumó al plan, pero proponiendo que se construyera la república y dejar atrás las monarquías extranjeras, mientras que el plan de Iguala, que apoyaba la independencia, estaba proponiendo que reinara Fernando VII, que era la propuesta de Iturbide. Iturbide desconfiaba de Guadalupe Victoria al grado que no le otorgó ningún grado en el ejército. Mientras tanto, en otra zona, Nicolás Bravo realizaba una campaña por Zacatlán, Tulancingo, San Cristóbal y Pachuca con 4,000 efectivos y se disponía a avanzar hacia Puebla. Multitud de mujeres y hombres voluntarios lucharon en esta última etapa con valentía en todo el país. Hubo una lucha generalizada. El 19 de agosto se dieron en Azcapotzalco las batallas de Puente de Guerra y luego la del atrio de la iglesia de San Felipe y Santiago. Los independentistas derrotaron definitivamente a los realistas en lo que fue la última batalla en nuestras tierras. Los realistas destrozados se fueron a refugiar
al fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz, donde, bueno, ahí permanecieron todavía hasta 1825 en esa pequeña islita que era un fortín. Ya derrotados los españoles el 24 de agosto de 1821, Iturbide se reunió con Juan O'Donoghue, quien llegó de España para ejercer como virrey, pero nunca ejerció el cargo. Se firmaron ahí los tratados de Córdoba, donde se acordó que, 1. Esta América se reconocerá por nación soberana e independiente y se llamará en lo sucesivo Imperio Mexicano. 2. El gobierno del imperio será monárquico constitucional moderado. 3. Será llamado a reinar en el Imperio Mexicano, en primer lugar, el señor Don Fernando VII, rey católico de España, y por su renuncia o no admisión, su hermano, el serenísimo señor infante Don Carlos. Por su renuncia o no admisión, el serenísimo señor infante Don Francisco de Paula. Por su renuncia o no admisión, el serenísimo señor Don Carlos Luis de Borbón Parma, infante de España, antes heredero de Etruria, hoy de Luca. Y por renuncia o no adhesión de el que las cortes del imperio designen. Pero sabemos que España se negó a aceptar lo firmado. Aún así, la consumación de la independencia era ya un hecho. El 27 de septiembre de 1821 se realizó la entrada del ejército trigarante a la capital de la República. Al día siguiente se firmó el acta de la independencia, el 28 de diciembre, y por cierto, Iturbide ni siquiera invitó a Guerrero, a Victoria o a Nicolás Bravo a firmar esta acta de la independencia. Él decía que buscaba ofrecerle la corona a Fernando VII o algún príncipe Borbón, pero sabía pues que no estaban de acuerdo, entonces maniobró para él ser nombrado emperador. Por lo pronto, instauró como un nuevo gobierno independiente una junta provisional gubernativa formada por 38 miembros. ¿Y qué creen? Ninguno de los líderes insurgentes fueron incluidos dentro de este organismo. Este organismo nombró una regencia de 5 miembros, ningún insurgente, para responsabilizarse del poder ejecutivo. Pero eso sí, en la regencia se incluyeron al español Juan O'Donoghue. Aún así, debemos admirar la decisión de Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, que en realidad se llamaba Manuel Fernández, por la decisión que tomaron. En esa época la prioridad para México era separarse de España y conseguir la independencia nacional. Con su actitud en 1821 lo lograron, conquistaron la liberación nacional. Otra tarea era la de transformar la situación política, económica y social de México, destruir el viejo orden feudal que impuso el Imperio Español. Esa segunda tarea es a la que se dedicaron ellos y todos los revolucionarios durante muchos años posteriores, buscando la liberación nacional, acabar con el enorme poder de los terratenientes y de la Iglesia, que era dueña de la mitad de las propiedades urbanas y también la mitad de las propiedades rurales del país. Una vez lograda la independencia, se tardarían 48 años en lograr un cambio profundo de las relaciones económicas y sociales en la República restaurada. Aunque la liberación y el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios siguieron sin reconocerse por el régimen liberal. Es más, hasta la fecha no se han reconocido. La Constitución. A ver, ¿alguien tiene su micrófono? Pero por eso Esto. Perdón. La Constitución de Apatzingán y el Diario de Morelos habían establecido un nuevo régimen, la República. Pero, como vimos, Agustín Iturbide, que era monárquico, y al no aceptar el trono ningún príncipe Borbón, aprovechó hábilmente la oportunidad para hacerse del poder absoluto, estableció el imperio y se hizo coronar el 21 de julio de 1822
nombrándose a sí mismo emperador con el apoyo de sus partidarios. El país había quedado en ruinas, pero Iturbide gastó en imitar los lujos de las cortes europeas y en nombrar princesas a sus hermanos. Iturbide y Bustamante y también Lucas Alamán derrotaron la Revolución Popular, no hicieron efectiva la abolición de la esclavitud y mantuvieron intacto el viejo régimen económico y social. Sin embargo, este imperio y su emperador fueron muy efímeros y fueron derrocados en 8 meses. Sería posteriormente Vicente Guerrero quien haría efectiva la abolición a la esclavitud. Después de la independencia, aunque la independencia la lograron los insurgentes, los realistas se montaron en este movimiento. Iturbide logra incluso autonombrarse emperador, pero posteriormente solo fueron 4 presidentes que provenían del ejército insurgente: Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, que fue el primer presidente, Vicente Guerrero; el segundo, Melchor Musquiz y Nicolás Bravo. Solo 4 presidentes provinieron de las filas de los insurgentes, mientras que 13 fueron realistas y combatieron por el rey y en contra de la independencia. Presidentes como Pedro Celestino Negrete, Manuel Gómez Pedraza, Antonio López de Santana, Miguel Barragán, Valentín Canalizo, José Joaquín de Herrera, Mariano Paredes y Arrillaga, José Mariano Salas y hasta el mismísimo Pedro María Anaya lucharon a favor del rey. También Manuel Arista, Manuel María Lombardini y Martín Carrera fueron realistas hasta el último, hasta el año 1821, en que se unieron a la causa de la independencia. Bueno, Pedro María de Anaya fue nada más al mero principio, pero los demás fueron realistas hasta 1821. Los conservadores, tras ser derrotados en la Guerra de Reforma, no se conformaron y apelaron a la invasión extranjera e importaron de Europa a un príncipe austriaco para restablecer la monarquía. Fue hasta que Benito Juárez, al frente de todo un pueblo, restableció la república en 1867, cuando se consolidó la independencia de México. Conmemoramos el 27 de septiembre los 200 años de la consumación de la independencia, pero hoy, tras años de neoliberalismo y neocolonialismo y de integración a Estados Unidos, debemos alcanzar la plena independencia y la soberanía tan odiada por la globalización capitalista y las oligarquías mundiales. México será libre y soberano. La lucha sigue y el pueblo de México cuenta con experiencias que lo harán un vencedor, pero hoy por hoy la lucha es por la plena independencia, por la soberanía económica. Hoy como ayer se llevan los extranjeros el oro y la plata mexicano. Hoy como ayer las agroindustrias están acumulando tierras. En Oaxaca, por ejemplo, los parques eólicos con inversión española y de otros países ocupan enormes extensiones. Hoy como ayer son grandes corporaciones extranjeras y nacionales las que se aprovechan del agua, las que acaparan las concesiones de agua. Hoy como ayer necesitamos retirar las concesiones mineras, necesitamos nacionalizar el litio, conseguir la plena soberanía en energéticos y también alimentaria, porque resulta que seguimos importando maíz, incluso este año 1 millón de toneladas más que el año pasado. De modo que la lucha de hoy es por lograr la plena independencia, y sin soberanía económica no hay soberanía política. Tenemos que ser conscientes de ello. Y también conscientes de un peligro. En la actualidad, Estados Unidos ya está en decadencia
le han surgido fuertes competidores, todos lo sabemos, con China y Rusia, y entonces existe la tendencia a querer regionalizar el dominio de las potencias. Y en este caso, a México lo ubican en la región norteamericana y dicen que por estar en esta región tenemos que integrarnos con Estados Unidos, que tiene planes de una real anexión de México. Claro, nunca lo van a declarar abiertamente, como no han declarado que Puerto Rico es su colonia y dicen que es Estado Libre Asociado, pero su objetivo es anexar a México en la región norteamericana para que usen nuestro territorio en sus planes de guerra para tener mexicanos como soldados para sus guerras, para aprovechar nuestros energéticos y nuestros minerales, en fin, para que ayudemos en su plan de hegemonía mundial. Por eso, hoy por hoy, tenemos que ser conscientes que si bien pertenecemos a una región que yo más bien llamaría América, de la Alaska a la Patagonia, y si bien somos vecinos de Estados Unidos y de Canadá, cada país debe ser soberano. Y sí debe haber una unión voluntaria de amistad, de ayuda mutua entre las naciones, pero nunca la dependencia y la subordinación, que es lo que claramente siempre busca el imperio norteamericano. Creo que de la lucha por esta independencia que llevó a la primera transformación, debemos de sacar lecciones sobre las tareas que tenemos hoy para alcanzar la plena independencia de México. ¡Viva México! ¡Viva la independencia! Bien.